Bueno, chicos y chicas que nos acompañan, muchas gracias por venir. Para los que no me conocen, mi nombre es Ceci Vidriales, soy la organizadora de Yaora Tehiti México, y Yaora Tehiti también en Anaheim. Ahorita el año pasado, bueno, este año, perdón, lo hicimos en Anaheim también la competencia junto con Mevina Lufo. Y pues esta reunión, este meet and greet es para que pues muchas veces en las competencias nos vemos y ni siquiera convivimos y demás, y era la idea en la terracita, pero por el clima obviamente no nos dejó hacer la reunión ahí, pero es para que conozcan un poquito más a fondo la dinámica que se maneja en todos los eventos del Yaora Tehiti. Yaora Tehiti consta pues de varios eventos, que el 9 de octubre es el Pacific Fiesta, que es un festival de música. El 10 de octubre es la certificación con todos los jueces que dan seminarios de danza, cultura y demás, la certificación. Y el 11 y el 12 es ya la competencia, ¿no? Bueno, para los que no me conocen o no saben de mí, les voy a dar rápidamente una introducción de mi persona. Mi nombre es Cecilia Vidriales, ahorita ya casi tengo 40 años. Bailé por 20 años en México y en Estados Unidos. Y estuve ayudando mucho en la organización en eventos en Estados Unidos, y fue la idea que tuve de traer un poquito de lo que yo vivía allá en Estados Unidos en lo que eran las competencias y poderlo traer a México. También estuve en Tahití. Desde el 2016 fui al Heiba y Tahiti y bailé con Tahiti y Arurutu Noa con Olivier Lenoir. Y viví en Tahiti casi 3 meses, y también en la experiencia que tuve allá me hizo querer poderle brindar a las personas oportunidades para que puedan vivir la misma experiencia que tuve yo cuando fui. ¿Sí? Bueno, pues bienvenidos a todos. Les voy a dar una pequeña introducción ahorita de nuestra sede. Ok. La sede que manejamos, como ya bien la conocen, para la competencia es el Tecnológico de Monterrey del Estado de México. Y para lo que es el Pacific Fiesta este año lo vamos a hacer en el Gran Recinto. ¿Sí? Todo es en el Estado de México, por cierto. Nuestros jueces. ¿Quiénes son nuestros jueces? ¿Dónde vas? Ok, ahí está. Okay. Tenemos como presidenta de nuestro jurado a Manoush Lejartel. Ella es experta en Ori Tahiti, es cofundadora del Ori Tahiti Nui y el Ori Tahiti Nui World Championship, que es la primera competencia internacional que se abrió de solista en Tahiti. Fue jurado múltiples veces en Heiba y Tahiti, siendo ella presidenta del jurado del Heiba y Tahiti. Y fue la primera directora de Polinesia del Museo Nacional de Tahiti y sus islas, y lo dirigió durante 20 años. Por los que no conocen a Manoush, Manoush es una personalidad muy grande en Tahiti, en toda la extensión de la palabra. Ella es precursora y ella siempre tiene como la misión de llevar su cultura a cualquier parte del mundo que vaya, para que la conozcan mejor y sobre todo para compartir, que es mucho lo que el espíritu del Ori Tahiti es lo que nos dice que todos tengamos, ¿no? Que compartamos entre todos la cultura. En este año se nos une Jeremoana Mamatua Hija Tapu. Discúlpenme, el apellido está muy largo. Amén. Él es un experto en lenguaje reo en Tahiti. Creó una aplicación, no sé si la conozcan, la aplicación de Reo. No sé si todo el mundo la conoce. Bueno, él fue su creador. Fue ministro de Cultura, fue director de la Casa de la Cultura de Tahiti, y cuando estuvo bajo su dirección, creó una de las competencias más importantes después del Heiba y Tahiti, que es Jura Tapairu para los tahitianos y Jura Tapairu Manihini para los extranjeros. ¿Sí? Tenemos a Kehaulani Shankui, que ella es directora del grupo Hitireva, directora de la Escuela Aratoa. Ella es egresada del Conservatorio Artístico de Tahití. Es promotora de su cultura a través de la danza en países como Japón, Estados Unidos, y ahorita recientemente regresó a México. Y trabaja en conjunto con el afamado grupo Nonosina en Estados Unidos. Y pues muchos saben, pues ella es la maestra de Matatinimo, que es muy famosa en todo el mundo. Ella es la creadora de esa bailarina tan excelente que es Matatini. ¿Sí? ¿Y quién sigue?
Tenemos a Mevina Liufau. Mevina Liufau fue director del afamado grupo Nonosina antes que tiene Liufau. Fue creador del grupo internacionalmente galardonado Tabake Reata en Japón. Es muy famoso por ser músico, autor, intérprete y compositor de música polinesia. Y vivió 10 años en Tahití, formó parte del grupo Ori Tahitie y ayudó a crear el grupo Tane de Hey Tahiti. Y ahorita, recientemente, Mevina fue el coordinador coreográfico de la película de Moana Live Action. Entonces, Mevina, pues ya todo el mundo lo conoce, él es muy popular, sobre todo por su música, pero es un excelente artista. Y por último tenemos a Hinatea Colombani, ella es embajadora de la cultura polinesia, experta en arte y cultura maoji, exponente y conservadora de la creación de la tela tapa internacionalmente y es coreógrafa experta en Ori Tahiti. ¿Sí? Bueno, este es el panel de nuestros jueces. Creo que la verdad el panel de los jueces, si a ustedes les interesa aprender verdaderamente de que es el Ori Tahiti y tener una retroalimentación de su trabajo como maestros, creo que lo que ellos pueden aportar es muy importante porque todos son personalidades muy importantes del Ori Tahiti, no nada más en la isla, sino fuera. Y creo que es una excelente oportunidad que puedan venir a México. ¿Sí? Ok. Antes de eso, ¿qué está? Nada más, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de lo que es el primer evento el 9 de octubre, que es el Pacific Fiesta. El Pacific Fiesta es un evento creado para traer música polinesia a nuestro país y vamos a traer de nueva cuenta a Mevina y a Teijo, ¿ok? La dinámica para participar, si les interesa, a los que están viendo en línea o las personas que están aquí en presencial, que su grupo participe en el concierto bailando mientras ellos están interpretando las canciones que a todos nos gustan y nos gustaría que nos tocaran para bailar. El mínimo de bailarinas para que su grupo pueda participar son 12. Cada grupo debe de vender 30 boletos por grupo. Y si bailan con los dos artistas, se les descuentan 20 boletos. Ahorita les voy a explicar un poquito más de esto. Todas las bailarinas deben de tener su boleto. ¿Por qué? Porque las bailarinas se quedan al show. Si no tuvieran su boleto, pues no se podían regresar a ver lo que es el show de estos dos grandes artistas. Entonces, es decir, si ustedes como grupo quieren bailar, pagan sus 12 boletos como bailarinas y el grupo entero debe vender 30 boletos más, ¿sí? Si en el dado caso de que quieren bailar con los dos artistas, tendrían que vender por cada canción 30 y 30 boletos. Pero como están bailando con los dos, les vamos a descontar 20 para que no tengan que vender tantos boletos, ¿sí? En la siguiente slide explico un poquito más la dinámica por si no les queda así como muy claro. ¿Le puedes poner? Ahí está. Son los 12 boletos de las bailarinas, en el caso de que son dos grupos. Los otros 12 boletos, o sea, den cuenta que bailan con Mevina y con Teijo, y van a bailar 30 y 30 boletos. Serían 84, pero como lo están haciendo con los dos, les reducimos 20 y tendrán que vender 64 boletos. ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Sí? Ok. El siguiente slide. Pero una duda. Sí. Si en el caso de, en el grupo, tuvieras las mismas bailarinas, o sea, fuera exactamente el mismo grupo, igual tienen que, porque son en momentos diferentes, ¿verdad? Sí, es por eso. Ajá, sí, es por eso. Ok. Y ¿cómo se dice? Muy importante. El costo del boleto del concierto es de 550 pesos. Ahorita lo que estamos haciendo es darles un incentivo a los directores por el esfuerzo que hacen por llevar a sus grupos al evento. Y por cada boleto que ustedes venden, se les da al director 80 pesos. Es decir, en el momento que ustedes depositan los 550, esos 80 pesos se lo quedan ustedes y el resto es para la organización. Ese es como un incentivo para motivarlos también ustedes a pues todo el trabajo que hacen, ¿no? Y la hora del concierto es de 7 a 9 y pues la sede es en el Gran Recinto. Ahorita el Gran Recinto está remodelando una área del teatro y lo está haciendo más grande, entonces decidimos hacerlo ahí también por el clima. En el TEC se veía muy padre, muy bonito, al aire libre.
hace frío, se enfrían las bailarinas. Está un poquito, bueno, el año pasado estaba con más luz, pero está un poquito oscuro y demás. Entonces el teatro se nos hizo un poquito más para que también luzcan ustedes. Y yo sé que el tomar fotos, pues, como grupo, o sea, en el teatro se ve súper padre, ¿no? Y otra cosita, el encargado de las fotografías siempre y video es Iván David Wan. Entonces con él pueden ver todo lo de fotos y video. Es nuestro fotógrafo y videógrafo titular. Entonces cualquier cosa que quieran sobre fotos y video es con Iván. ¿Sí? Muy bien. Y siguiente slide. Eso ya. Ok. ¿Alguna duda sobre lo del Pacific Fiesta? Ahorita, si a alguien le interesa de los que están aquí participar y quieren escoger canciones, tenemos una dinámica para eso porque luego se pelean por las canciones. Porque no se pueden repetir, perdón, ¿sí? Y entonces, ok, ahorita la vamos a ver. Ok, la certificación se va a realizar el día viernes 10 de octubre. Ok. En la certificación, cada uno de los jueces aporta algo a esta certificación. Les voy a hacer una aclaración. La certificación no lo certifica como maestros. De hecho, no hay ninguna institución, ninguna, ni el conservatorio, que te certifique como maestro fuera de Tahití. Entonces, nosotros tampoco estamos diciendo que van a ser maestros si toman la certificación. Lo certifica en el tema que ellos desarrollan y traen a México para que todos aprendan de él. En eso están certificados y estamos avalados por la organización de Ori Tahiti Nui y de Ariori Access, que son reconocidos en Tahití. ¿Sí? Bueno, se divide en 5 clases. El contenido es historia y cultura, el arte del vestuario, danza y Jiménez. Historia y cultura va a ser realizado por Manush y Jeremoana. Eso va a estar muy interesante porque tienen mucho que explicarnos. Sobre el arte del vestuario va a ser a cargo de Ginatea Colombani. Y danza está dividido entre Kehaulani y Mevina, cada uno en su estilo. Entonces, primero nos van a ver, los básicos los hacen primero para ver cómo está el nivel de todos los participantes y poder adaptarse a ellos para que todos puedan disfrutar su seminario, ¿no? Y el Jiménez, pues obviamente está dirigido por Mevina, ¿no? Okay. La duración del evento es alrededor de 6 horas y media con 1 hora para que puedan ir a tomar sus alimentos. Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. El costo es de 4,000 pesos y la sede es en el TEC de Monterrey. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Ok, otra cosa importante que les quería comentar sobre la certificación. Ellos hacen una reunión en conjunto, todos, y ellos desarrollan un tema específico para el evento. Es nuevo, la música va a ser inédita, es creada por Mevina. Y cada una de las partes de este seminario o esta certificación está ligada. Entonces, porque a veces me preguntan, oye, no puedo tomar la clase nada más con Kehaulani, o nada más con Mevina, o nada, en el caso de la tapa, nada más quiero verlo en la taller tapa. Y yo les decía, lo siento, pero es que todo está ligado. O sea, ellos realmente se sientan a hacer una mesa de trabajo donde dicen, queremos que aprendan esto, se los vamos a explicar y todo. ¿Para qué? Para que ustedes tengan lo mejor de ellos, pues, en ese momento. Entonces, es muy importante que sepan que si van a la certificación, no se puede dividir. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y alguna pregunta? El tema ahorita todavía no lo tengo porque lo están desarrollando. De hecho, ahorita están todos muy ocupados por el Heavy Tahiti y Manush es jurado ahorita en Heavy Tahiti. Entonces, la verdad, que se pongan ahorita, o sea, ya han estado hablando sobre eso, pero que hayan finalizado cómo se va a manejar, pues todavía no lo tienen totalmente terminado por la agenda de cada uno de ellos, ¿no? Ok. Y siguiente. Ya. Bueno, el día 1 en el TEC, ¿sí? Empezamos el día 11 de octubre, que es sábado, y a solicitud de los jueces, los ratiras de cada uno de los pupu oris deberá asistir a la ceremonia del Rahiri, aunque solo participen el día domingo y tienen que estar vestidos de blanco. Esto es muy importante. ¿Por qué nos solicitan esto? El Rahiri es una ceremonia donde los jueces
están compartiendo con todos los participantes y les dejan en claro que la decisión de los jueces es única, es inapelable y que se debe respetar y de que debe haber espíritu de compañerismo, que no nos debemos que todos debemos estar en armonía, y eso es bien importante porque a veces se suscitan algunas problemitas y demás. Entonces, el hecho de que estén ahí ustedes es un compromiso tanto para el juez como para los participantes. Entonces sí es importante que puedan estar presentes, y pues ahorita los ratiras nos dijeron, queremos que todos los directores estén ese día ahí presentes. ¿Sí? La premiación del primer día se va a hacer hasta el final porque es un día más corto. Siempre el domingo es más extenso la competencia, ¿no? La hora es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El registro va a ser a las 8 de la mañana. Estamos creando una dinámica para que sea más efectivo para los ratiras, y es bien importante que por favor ustedes ratiras controlen a su gente porque luego no, es que llegué tarde, no sé qué. O sea, la responsabilidad es del ratira, o si tiene algún asistente o demás, que se comprometan a hacerlo de la manera debida y como se les está indicando. ¿Por qué? Porque eso facilita el proceso de registro para todos, ¿no? Y para que podamos empezar a tiempo la competencia. Las sedes en el campus del TEC de Monterrey, campus Estado de México, en la Arena Borregos, ya todos la conocen. Yo siempre presumo decir que es una de las mejores sedes que hay en México, y la verdad para mí sigue siendo la mejor. Tiene muchos accesos, tanto de emergencia, entradas, salidas y demás, baños, está súper limpio siempre, tiene seguridad, estacionamiento gratuito. Ustedes tienen tiendas de conveniencia adentro como Oxxo. Si les gusta mucho, como yo que soy fan de Starbucks, tienen Starbucks adentro. Tienen diferentes opciones para comer. Se ponen food trucks afuera. Entonces la verdad es que siento yo que sí vale la pena mucho esta sede. ¿Por qué? Porque no tienen que salirse. Todo el día están ahí. Si llueve, no pasa nada porque está súper seguro el lugar. Las instalaciones están súper amplias. De hecho, pues ojalá algún día la podemos llenar porque está muy grande. Entonces, pero la verdad, yo creo que cada centavo que pagan en la entrada vale la pena. Pagan lo mismo que cualquier otro lugar. Así, o hasta más, a lo mejor en estacionamiento, así. Tiene muchas bondades la sede, ¿no? Y es una sede, la verdad, de primer mundo. Yo he estado en otros, o sea, una de las cosas que cuando estaba creando en mi cabeza la idea de traer una competencia, yo fui muchos años al Tahiti Fed, no le piden nada al estadio donde lo hacían, nada más porque está un poco más pequeño. Pero hasta ellos, ahorita los jueces, siempre me dicen, va a ser ahí donde mismo, ¿verdad? Y yo, sí. O sea, sí me dicen mucho, es que está increíble y así. Pueden ver o sea, si son grupos muy grandes, pues tienen mucho espacio. Igual y si son más pequeños se adaptan, pero ahorita estamos haciendo cosas también más divertidas para que ustedes lo puedan disfrutar, ¿ok? Bueno, y los costos. Solista Parima está en 1,350 pesos. En Grupo Mejura es 475 pesos por persona. El Heiba Taurea son para los niños, está en 400 pesos por persona. Y en Grupo Vagine, igual que el Grupo Mejura, es 475 pesos. En el día 1 solamente tenemos solo Zaparima, tenemos Grupo Mejura, Amateur, Heiba Taurea y Grupo Vagine. Pero este año, Teijo no va a poder quedarse el domingo, ¿ok? Entonces, nosotros les damos la opción de que si su grupo quiere que Teijo le cante a la hora de participar a su grupo, tiene un costo adicional. El costo adicional porque Teijo les cante a su grupo es de $200, ¿ok? Y tendría que ser el sábado. Es decir, si su grupo es de Mejura profesional, pues obviamente como Teijo no puede estar el domingo, participarían el sábado. Pero su premiación sería el domingo. Aquí hay una acotación. Si no van a participar más que en Mejura profesional y les tocó porque quisieron que Teijo les cantara bailar el sábado, el domingo, en la hora de que se da la premiación, su entrada es gratuita. No la tienen que pagar, ¿ok?
Muy bien. Siguiente. Ahí está, te dijo. Día 2. El día 2, nuestro registro empieza a las 7 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? Porque es un día largo. ¿Sí? Y ahorita tenemos una categoría nueva que la va a hacer un poquito más largo. Entonces queremos terminar a tiempo, ¿verdad? Y es bien importante que lleguen a tiempo. Y de verdad, les vuelvo a recordar. Díganle a su gente que esto facilita hasta para... Yo se dice, no, es que es bien temprano, estamos haciendo vestuario y demás. Pero vayan a registrarse y después sigan haciendo lo que tengan que hacer. Es bien importante que sí sea a tiempo, ¿sí? Ok. Cada uno de los ratiras tiene derecho a un gafete para entrar a las instalaciones gratuitamente, ¿ok? Lo tienen que portar porque vamos a tener afortunadamente mucho staff y los staff, si no traen los retiras sus gafetes, no los van a dejar accesar a las áreas donde los retiras pueden estar, ¿sí? Entonces la organización les entrega a ustedes su gafete. En el caso de los niños, en la hora de que se van a cambiar en camerinos, les vamos a dar la oportunidad de que cada 5 niños tienen derecho a una persona adulta que los esté asistiendo, ¿sí? Obviamente porque son niños y sabemos que necesitan que los ayuden a cambiarse, ¿ok? Y eso lo va a controlar el ratira, nos va a decir, va a entrar con nombre y demás, quién va a entrar y para poderles dar acceso a los camerinos a la hora que los niños estén cambiando o si necesitan apoyo en la hora de su presentación, ¿sí? Ok, tienen que, porque ahí está, cada 5 niños está un responsable. Los camerinos tendrán acceso con horario programado de acuerdo al programa de la competencia. Eso es algo nuevo que estamos tratando de que funcione. Vamos a ver este año cómo nos funciona. Por muchas situaciones que se han dado, no nada más en Yaora, en otras competencias, vamos a programar el tiempo en que van a estar en los camerinos cambiándose, ¿sí? Por ejemplo, si están los solistas de niños, en los camerinos solamente va a haber niños. Terminan los niños, recogen sus cositas y siguen las categorías adultas a entrar a los camerinos. Todo eso nosotros se los vamos a proporcionar. Pero esto es para mejor control, tanto de la organización para que sea fluida la participación de cada uno de los bailarines y para cuidar sus pertenencias, ¿sí? Vamos a tener seguridad también para que no haya ninguna eventualidad de que se me perdió un vestuario, me lo dañaron y demás. Entonces, estamos tratando de que apoyarlos de esa manera, ¿no? De que sientan seguros de que sus cosas van a estar en buen estado y nadie se las va a tomar, ¿sí? La sede es en el TEC de Monterrey, Estado de México. La hora de inicio de la competencia es 8 de la mañana y aproximadamente queremos terminar a las 9:30 de la noche. ¿Okay? Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Ok? El costo para los solistas Otea. Ok, en ese día tenemos solistas Otea. Tenemos la categoría también de Pititi, que es parejas. Tenemos Heiba Tao y Heiba Juratao. Mejora profesional y la categoría Reriata, ¿sí? Ok. Los costos, ahí dice solista Otea 1,000 pesos, categoría Reriata son 475 por persona, categoría Pititi son 1,500 por el dueto, Heiba Tao, Heiba Juratao y Mejora profesional son 475 por persona. El costo aquí dice la orquesta. La orquesta también la vamos a integrar a ese día, ¿ok? Por lo general, la verdad es que no hay muchas orquestas. Estamos tratando de que las orquestas se animen más a participar. Y se divide en 2 categorías, patrimonio y creación. Cada una cuesta 1,350 pesos, pero si se animan a participar en las 2, se les hace un combo y salen 2,000, ¿sí? Ok, y tenemos una nueva categoría. Se llama la categoría Champions. ¿Qué es la Champions? La Champions es una categoría donde los participantes que ya hayan ganado overall en el 2024-25 son acreedores a su entrada o derecho a entrar a la categoría Champions. Los mejores bailarines de un grupo con 5 años de experiencia también pueden entrar. Es decir, si mi escuela ya tiene 5 años de antigüedad y yo considero que tengo un campeón que me pueda representar, el Ratira lo presenta y se puede presentar en esa categoría, ¿sí?
Y la premiación de esta categoría es al final del día, porque a mitad del día se va a premiar todos los solistas azotea y de los solistas azotea y parejas y orquesta, ¿sí? Bueno, el costo de la categoría Champions es de $1,000 igual que el de Otea. La disciplina a presentar es Otea, Aparima y Orero, ¿ok? Es decir, tienen que tener esto es una categoría desarrollada para de verdad demostrar que ustedes son acreedores al derecho a participar y representar a México en un mundial. Así es, ¿no? Entonces, el Orero va a ser creado por Mevina y Ginatea. La canción de Otea para clasificar va a ser creada por Mevina. Muchos han escuchado la Otea Tiraja, ¿verdad? Esa canción se creó en Anaheim para la categoría Champions allá. No sé si vieron videos y demás. Está muy padre, la verdad. Y la Parima va a ser en vivo y no va a tener letra. ¿Ok? Porque va a ser improvisación. Así es. Entonces, teniendo estos 3 elementos, van a participar para quedar en finales, y en la final van a escoger los jueces quién va a representar a México en el mundial, pero van a ser los dos promedios más altos, ¿ok? Y también tenemos el pase al mundial para la categoría general del día ahora, es decir, en la solista donde es profesional sí es en la profesional, 18 a 35 años, también es un pase al mundial. Entonces ya ahora está ofertando este año 6 pases para el mundial 2026. ¿Sí? Ok. O sea, perdón. Sí. Nada más para que nos quede claro a todos, espero no haber sido la única. Ajá. De aquí de Champions salen 2. 4. Ah, de Champions. Tani Vagine. 2 hombres y 2 dos hombres, 2 mujeres. mujeres y 2 Primero y segundo de lugar. general que subieron Sí, ya les dije. profesional, digamos, ¿no? Sí. Ah, ok. Y Champions tiene, para sus eliminatorias, digamos, ¿va a tener divisiones por edad o todos entran? No, es todos contra todos. Ok. Y la banda que va a tocar en todo el día ahora va a ser de nuevo Hiwa Katoa. ¿Ok? Sí. Entonces, solamente la grabación de lo que es la presentación del campeón, así se puede decir, va a ser creada por Mevina, y esa se la vamos a mandar nosotros, que va a tener su orero, y mientras están bailando, tienen que decir su orero. Es un requisito. ¿Sí? Okay. ¿Alguna otra duda? Me falta comentarles el límite para que exista segunda ronda en lo que es. Sí. Acá. Ok. Sí, eso es bien importante. De esta ya acabamos. La siguiente slide. Ok. Bueno, en el día 2 de lo que comentaba Rebeca, si hay 10 participantes en una categoría, no habrá segunda ronda. ¿Por qué? Porque eso nos atrasa en el tiempo. También ustedes no se quieren quedar hasta la 1 de la mañana en el lugar, ¿verdad? Yo sé que se cansan, yo sé que muchos trabajan al siguiente día y hacen un esfuerzo en ir. Entonces no queremos que pase eso. Entonces, por eso vamos a hacer vamos a cortar si no hay más de 10, no hay segunda ronda. ¿Ok? Si no están a tiempo a su llamado al escenario, en el escenario, no podrán pasar posteriormente y automáticamente quedan descalificados. Tienen que estar atentos. Va a haber mucha gente que los va a estar voceando y demás. Y Viviana y Carlos están dice y no pasan. Entonces, la verdad, si no llegan, con todo el dolor de nuestro corazón, pero no pueden participar. Es responsabilidad de ustedes estar al lugar en la hora que se les indica. ¿Sí? Y la orquesta de casa es Hiwa Katoa. El costo del boleto está por confirmar, ya que pues tenemos que hablar con TEC sobre eso. Pero ¿qué les incluye? Lo que les comentaba: estacionamiento gratuito, seguridad, acceso a tiendas de conveniencia como Oxxo y Starbucks, y tienen ambulancia también. Que eso es de cajón, ¿no? Es algo que nos pide Protección Civil para seguridad de todos los participantes. ¿Sí? Y que en todos los eventos deberíamos exigir como participantes. Así es. Sí, de hecho, hay algo muy importante cuando ustedes firman o aceptan la inscripción. No sé si lo han leído, léanlo, por favor. Ustedes están aceptando, cuando le ponen acepto, que la organización no se hace responsable de lesiones, pérdidas y demás, para protección de ustedes y de nosotros, ¿sí? Pero es importante que lo lean,
porque no leen. Entonces, luego ella me dice, no, es que me pasaron esto y no, yo no puedo hacer nada. Tú aceptaste esto, que ya se te notificó. Entonces es importante que tú estés consciente de que tú al decir acepto, estás aceptando todas las reglas de la competencia, así como que nosotros tenemos el derecho de usar su imagen en el caso de que lo usemos para publicidad. ¿Sí? Ok. Bueno, referente a algo bien importante. El año pasado en las justificaciones tuvimos muchas eventualidades y los jueces estaban así como que, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces este año decidieron, me dijeron, no sé si nos tienen que mandar antes la justificación, nosotros nos vamos a reunir para... Ellos realmente leen todas las justificaciones, no es broma, ¿eh? Entonces me dijeron, la queremos un mes antes porque nos tenemos que reunir a platicar sobre las justificaciones y saber qué vamos a esperar el día que lleguemos a ver a los grupos, ¿sí? Las justificaciones solamente aplican a grupos, ¿ok? O en el caso de la orquesta, porque hacen una dinámica de que le ponen un tema a su creación, ponen una justificación. Pero en solistas no, y en aparima no, y en pareja no. Porque siempre me preguntan, les digo, no, en lo que es solos, no, solamente en grupos. Y les quiero recomendar a Sandy. Ella es experta en reo, porque es bien importante. Me tienen que mandar en formato, ahí dice, de 4 hojas mínimo, con letra real 12, desarrollando su tumo para de su elección, ¿ok? A petición del jurado se les hará una entrevista obligatoria, donde en días previos de la competencia, que sería el día viernes 10 de octubre, 6:30 p.m. en nuestro hotel sede, que es el Real Inn Perinorte, porque quieren saber por qué eligieron sus temas y quieren saber si realmente saben la historia de Tahití o el orero y demás. Por eso yo sí les recomiendo que se acerquen a alguien como Sandra, porque les va a apoyar mucho a desarrollar sus temas. De hecho, Sandra nos va a ayudar con las traducciones. Ella habla francés, inglés y tahitiano. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si les tienen tiempo todavía, para los jueces es como muy importante ver que se estén preparando de la manera adecuada. Y si a lo mejor tienen alguna retro, en las justificaciones a lo mejor se los pueden referir, ¿sí? Para que puedan trabajar y mejorar cada día más. ¿Sí? Ok. Road to Yadora Tahití. Como parte de nuestra nueva logística, deberás compartir con nosotros un video de tu proceso de preparación y una breve presentación de tu Pupuori. Si deciden participar en grupo, ¿qué les sugerimos? Van a hacer así fotografías, videos y van a hacer al final una recopilación de todo esto. Se lo van a enviar a la organización y estamos tratando de hacer un escenario en la cancha donde tengamos una pantalla muy grande. Entonces ahí vamos a presentar y ustedes van a presentar a su grupo antes de salir a bailar. Entonces sí es importante que la gente conozca el proceso que ustedes llevan para sus grupos, ¿no? O sea, no lo que ven ahí a la hora de que están bailando. Tuvo muchos meses de preparación, mucha inversión. Entonces creo que es importante que la gente conozca todo el trabajo que hay detrás de esos 5 o 6 minutos que están en el escenario. ¿Sí? Ok. Siguiente. Dinámica para música en vivo. Cada músico debe adquirir su boleto de entrada a la competencia con un precio especial. Es decir, las bandas que llevan en vivo deben de pagar su acceso al día de la competencia y obviamente si van otro día a querer ver, pagan su precio normal. Pero el día que ellos tocan tienen un precio especial que la organización se los va a notificar, ¿no? Ya que tengamos todo ya definido con TEC, ¿sí? El sound check será a la hora del break, que es cuando se van a tomar cada quien sus alimentos. Y tendrán 10 minutos para cada orquesta para hacer su sound check. Pueden dejar sus instrumentos en la hora del registro muy temprano acomodados. Se salen, ya nadie se puede meter. Porque a veces en las fotos, me no va a decir Iván, se ve una personita ahí atrás arreglando un cable. Y la gente, y a lo mejor una foto bien padre para la bailarina, pero pues el de atrás. Entonces, sí queremos que no suceda ese tipo de cosas, ¿ok? Y dinámica de pagos.
Únicamente el director hará los pagos a la organización los días domingos para hacer un corte semanal por la escuela. Pero esto aplica no para los solistas, es para los grupos y para el concierto. Porque les voy a decir, porque en la hora de que estamos comprobando los pagos, es bien complicado estar viendo de paguito en paguito, la verdad. Y es complicado tanto para ustedes como para nosotros. Luego porque yo soy la que lo revisa. Oye, no, es que ya te pagué. Y yo, no, es que no lo veo porque no me notificaron. Y así, entonces recibo muchos. Y la verdad, si es por escuela o por director, es más fácil tanto para ustedes como para mí. Yo les puedo entregar a ustedes, mira, así vas, ¿no? Entonces, esto es para facilitar el trabajo tanto para ustedes como para nosotros. ¿Ok? Toda inscripción... Toda inscripción y los boletos de acceso, así como el concierto, deberá ser liquidado no más tarde el 15 de septiembre. ¿Ok? La compra de accesos al público a los días de la competencia se hará por medio de la página de Ahora Tahiti con un método de pago de Mercado Pago. Yo ahorita estoy viendo con Mercado Pago que a través de la página que ustedes ven donde están las bases, haya un link donde puedan comprar su boleto y automáticamente les va a mandar su boleto. Porque siempre es un problema los boletos de la entrada, la verdad. Porque a veces de que no me llegó, ya no voy a poder entrar, ya pagué y demás. Entonces, esto facilita tanto para ustedes como para la organización, ¿sí? Y los días de la competencia habrá una taquilla de emergencia con venta limitada a mayor precio. Es decir, si el boleto cuesta 250 pesos, a lo mejor ese ya les cuesta 300, ¿ok? Y solamente es con la terminal, ¿sí? No hay efectivo, ¿sí? Y va a estar junto en el área donde se vendan las camisetas. Para que les van a ver, o sea, les van a decir, quiero boletos, no tengo. Los van a dirigir a esa área y ahí los van a atender. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué más? Premios que ofrece el Yaora Tahiti. Los premios son, como lo comentamos, 6 pases al Mundial para Tani y Vagine, 2 pases sobre la competencia general, Tani y Vagine, y los 4 pases para categoría Champion. Tenemos 2 boletos de avión para Air Tahiti Nui para solistas, otorgados por la organización de Air Tahiti Nui. Un boleto de avión por Air Tahiti Nui para la categoría Heiba Juratao para el mejor director. Un boleto de avión para Air Tahiti Nui para la categoría Mejora Profesional para el mejor director. Un boleto de avión a Japón para la categoría Rariata. Inscripción al Juratapairu Manihini para la mejora profesional que haya ganado. Ganador Junior Overall inscripción al Ori Tahiti Nui in Tahiti. Ganador de Mejora Amateur, inscripción a la categoría Mejora Profesional del siguiente año. Nada más que en esta, ahí se me olvidó ponerle, es al número, por ejemplo, si ganaron Mejora Amateur y ustedes eran 10, a esos 10 personas o esos 10 lugares es lo que tienen acceso a la Yonqueta. Si ustedes agregan más bailarines, tienen que pagar la diferencia, ¿ok? Y también tenemos premio al mejor vestuario de la competencia de solos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. ¿Este premio al mejor vestuario es en solos? ¿Mención? No, pero ¿es mención o es...? No, sí va a haber un premio, pero lo estoy negociando. Sí, pero sí va a haber un premio. Es que como está en la lista con los boletos de avión, no puedes... ¿Ok? No se preocupen, yo siempre trato de conseguir muy buenos premios. Entonces, estamos negociando ahí un premio, ¿ok? Pero les vamos a premiar su esfuerzo. Eso es lo importante. ¿Ok? ¿Y qué más? Siguiente. ¿Estos pases y es todo. Mundial, perdóname. Mande. ¿Los pases incluyen el vuelo o son solamente el No, son los... Mira, qué bueno que preguntaste eso. Ok. Los 2 pases de overall competencia general, que es en el Yaora Tahiti, son los pases que llevan vuelo incluido, porque la organización de Ori Tahiti Nui nos da un vuelo y un pase. En el caso del Champions, nos está dando a nosotros los pases. Dice, yo ya te di 2 vuelos, ¿no? Es tu chamba si quieres más. Ok, pero te doy mis 4 pases para que vayan los mejores bailarines a competir a Tahití. Entonces, en estos 2, en este caso, los ganadores tendrían que conseguir
o pagar su vuelo. De hecho, yo los puedo auxiliar porque yo vendo vuelos. Entonces, hay muchas facilidades para que los puedan obtener. Y otra cosa bien importante que qué bueno que me acordé. Hay una regla muy importante para el ganador del overall. Si no tienen visa vigente de por lo menos 1 año y pasaporte vigente mexicano, en el momento que van a ganar, que ganaron y van a viajar, no pueden recibir el premio. ¿Ok? No de que tengo cita en, no sé, 1 año, no puedo a lo mejor negar a la oportunidad a alguien que sí puede ir. ¿Sí? Entonces es bien importante que sean súper honestos en ese sentido. Y más ahorita en estos momentos en cómo está la situación en Estados Unidos, que sus papeles estén en regla es súper importante. A la isla no los dejan entrar si no tienen por lo menos 6 meses de vigencia en su pasaporte mexicano. Los regresan, es real. Sí. Se quedan en el aeropuerto. Hace 3 años, 2 chicas de Guadalajara se quedaron varadas en el estacionamiento en lo que les ayudó las Relaciones Exteriores a sacar su pasaporte. Tuvieron que esperar hasta el lunes para poder volar a Tahití. Porque era puente aparte. Sí, es cierto. De 20 de noviembre. Y ahí estábamos como locos y ayúdame, no sé qué. Y hasta que abrió la embajada de Los Ángeles y les expidieron el pasaporte. Y eso es súper importante, de verdad, Ese chicos. que sea el premio para los mejores vestuarios. El pase. Haces el pasaporte y todo eso. Y vas facilitando la salida. Pues sí, porque aparte tienen un costo significativo ya. Sí, nos cuestan 3 pesos. Así es. Sí. Entonces, no sé si tengan otra duda, alguna duda que les surja a la hora de cuando se inscriben o así. Aquí cualquier duda que tengan, para eso estoy, para eso se hizo esta junta. Gracias por venir otra vez. Trabajamos muy duro para poder traer este evento tan grande a México. Y es mucho trabajo, mucho. Rebeca y Aide me ayudan a mí mucho. Yo vivo en Tijuana, no vivo en la Ciudad de México, soy de Sinaloa, por eso soy muy gritona. Otra cosa, luego me dicen, es que me grita, y yo, es que no es que les grite, así hablamos en el norte, perdón. No estoy enojada, así hablo. ¿Okay? Entonces, no es nada personal. Pero cualquier duda que tengan se pueden acercar a mí, o hasta cosas que tengan relacionadas con las instalaciones de TEC se pueden sacar ahí de. Y pues espero verlas a todas ahí en la competencia. De verdad es una gran oportunidad y espero que también hayan disfrutado el evento. Siempre tenemos áreas de oportunidad, escuchamos a las personas que nos dicen en qué tenemos que trabajar y por eso estamos tratando de que todo esto mejore. ¿Sí? Ahorita le voy a pasar ahí del micrófono, ella les va a explicar un poco más de lo de las instalaciones del TEC y cómo estamos manejando este año lo que sería la logística y el staff para poder hacer más fácil el acceso a las instalaciones y el proceso de que siempre van a tener alguien que los pueda guiar durante su estancia en el Yaura. Ay, ya. Ok, va. Hola, buenas tardes. Como pues ya saben, la sede es el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. Soy egresada del TEC de Monterrey. Vamos a empezar. Hice yo un pequeño planito de cómo es nuestra instalación. Digamos que la primera vista que tienen casi todos es el lobby. Ustedes cuando llegan al TEC de Monterrey entran al lobby, que afuera hay un obelisco de un borrego. Y aquí van a tener el registro. Nuestro staff lo estamos trabajando en conjunto con el TEC de Monterrey. Estoy yo liderando ese proyecto. Todo nuestro staff van a ser chicos del servicio social, del área de profesional, o sea, universitarios. Gente que pues ya conoce las instalaciones y que pues buscamos un poco la facilidad del inglés, los idiomas para competidores posibles de otros países y nuestro jurado. Entonces, pues siéntanse seguros de que pues, los van a llevar perfectamente a donde hay un baño, donde es el camerino, las puertas. Ellos van a hablar el idioma, pues, TEC. Entonces, vamos a tener nuestro registro. Del otro lado del lobby va a ser el área de las camisetas y la taquilla de emergencia. Detrás de esa taquilla va a haber una sala lounge especial para los ratiras.
va a ser únicamente, pueden accesar con su gafete y van a tener ahí pues lo mismo, refrigerios, aguas, para que tengan pues un área pues para la que puedan descansar del estrés que es corretear alumnos, todo. Y pues un poquito pues salir de todo el rush de la competencia. El acceso pues lo pueden ubicar perfectamente porque tenemos 2 puertas rojas. Y las escaleras van a estar clausuradas. ¿Por qué? Porque luego por ahí los papitos empiezan a colarse, a apartar lugares y eso no se puede. El acceso va a estar restringido hasta las 8, 8:30. Entonces por aquí nadie va a poder subir a las butacas. Después está la otra puerta roja y están ya el área de los lockers de parte del gimnasio, mujeres y hombres. Esos son nuestros camerinos. Ahí vamos a tener, estoy yo manejando con el TEC, que haya seguridad, haya policías, mujeres y hombres, para que pues estén vigilando las cosas y a los integrantes que pues no pase nada. Después, entre los camerinos hay un acceso un poco subterráneo para la cancha, que normalmente ahí entran o lo utilizan para entrar los grupos. Entonces por ahí pueden entrar a la cancha. En el momento de solistas, ahí las puertas van a estar cerradas, porque luego por ahí se asoman. Entonces, ese acceso va a estar abierto únicamente hasta la categoría de grupos. Como solistas, pues no se asomen, no van a ver nada. Después, esta es un poco la vista aérea de la cancha, del escenario. Pues tenemos alrededor las butacas. El acceso para el público, hay 2 puertas rojas en el segundo piso. Cuando su público tenga su boleto, se van a salir por la puerta del lobby y van a tener que subir como hacia el estacionamiento para que ahí puedan accesar. Y van a poder entrar, hazme caso, por la puerta A o la puerta B. Ahí vamos a atender a nuestros chicos que les van a revisar su boleto y se les va a poner una pulsera. La pulsera, más que por nuestro gusto, es requerimiento del TEC, porque es una manera de identificar a la gente que va al evento. Porque en esos días, pues siempre hay gente en el campus, alumnos, entonces si pasa algún desperfecto, saber, era un señor que traía pulsera rosa, no sé. Entonces, pues ya sería responsabilidad nuestra. Después, pues al jurado lo van a poder ubicar en la parte de enfrente de nuestra cancha y atrás están las calificaciones a cargo de la contadora Rebeca Carranza. En la parte de arriba, bueno, digamos que de atrás de la cancha, van a estar los stands que gusten pues pagar su cuota y estarán ahí. Ahí tenemos baños. Hay baños en la parte de arriba y en la parte de abajo, pero digamos que los de abajo son para los competidores. Entonces, en la parte de arriba son unos baños muy grandes. Y la siguiente es, pues digamos, la vista aérea y recorrido que van a hacer los competidores. Ustedes se cambian en el área de camerinos y la gente del staff los guía por afuera y entran pues por una puerta que está a mitad de cancha. El año pasado nos llovió y pues estuvimos conscientes de que pues llegaban mojadas. Entonces les vamos a poner un caminito de carpa y pues para que no se mojen y pues no se enfríen. Entran ustedes por aquí, por el medio, bailan. Los músicos, pues en la primera junta que tuvimos con Ceci, iban a estar a un lado, pero nuestro escenario lo estamos pues ideando que sea a mitad de cancha con una pantalla enorme, muy padre, y los músicos estarían detrás de ustedes, no a un lado. El jurado de frente, las calificaciones, y ustedes entran por aquí, por mitad de cancha, y salen por esta puerta. O sea, para que sea como un ciclo, para que no se estén estorbando. ¿Qué más? Pues ya, eso es todo de mi parte. ¿Alguna duda? No sé si tengan alguna duda. No, muy bien.
Sí, Vale. yo solo recomendaría, el año pasado me tocó que una chica se rompió como una uña en el traslado justamente para la entrada a donde están las balinas. Entonces, nada más que sería como recomendable cuidar ese paso que pues está como adoquinado, nada más tener que... Es lo que estábamos viendo, para que, pues es que yo sé, ni modo que si se van con chanclas le voy a hacer un chancarío ahí, ¿no? Sin poner una alfombra. Ajá. Sí. Entonces sí estamos viendo eso. Te digo, sí las escuchamos y por eso les estaba diciendo, hay que poner las carpas porque como forzosamente se tienen que salir para poder entrar, entonces para que corra el proceso más rápido, ¿no? O sea, bailan, alguien los va a llevar, salen, bailan, los recogen y se salen, ¿no? Entonces sí queremos apoyarlas en eso para que también ustedes pues no les perjudique, no sé, a lo mejor tienen vestuarios muy elaborados y les cae agua y bye, ¿no? Entonces sí, estamos viendo eso. Gracias. ¿Otra cosa, alguna pregunta, duda? Sí, a mí me surgió otra. O sea, por ejemplo, ya que como el tema de los camerinos va a estar como restringido por categorías, ¿qué pasa cuando tú ya participaste, te toca sacar tus cosas? ¿En dónde puedes estar después de ese momento? O sea, ¿pagas tu boleto también como de público para poder estar en la zona? No. Algo bien importante, siempre me preguntan, ¿qué me preguntaste esto? En el momento que ustedes pagan una inscripción, no pagan ningún boleto de entrada, ya pagaron su inscripción, ustedes no tienen por qué pagar nada. Si ustedes quieren ir a ver otro día la competencia, obviamente sí, pero si ustedes ya pagaron una inscripción, la verdad yo no considero que tengan que pagar aparte extra el boleto de entrada. Entonces, al momento que se inscriben, su entrada ese día es todo el día, no nada más en el momento que van a bailar. ¿Okay? Y pues terminas de bailar y pues puedes pasar a las gradas. Ajá, sí, y pues tienen mucho espacio, sí, la verdad. Tenemos butacas. Sí, muchas butacas. Entonces, sí. Digo, a pesar, cuando Vaca Loki se apodera de un gran sector de las butacas, ¿no? Pero tienen muchas butacas de todas formas para poderse acomodar. Y pues, no sé si tengan otra pregunta, otra duda. Bueno, no es duda, es una recomendación. El año pasado me tocó ir sola. Cuando terminé mi presentación en OTEA, como iba sola, me subí al área donde estaba la vendimia. ¿Sí? Entonces, yo no escuché cuando me llamaron para la segunda vuelta. Para la segunda vuelta, entonces era como bien difícil porque llevaba mis cosas y no tenía como con quién encargarlas. No, o sea, no sé si puede ser una sugerencia que haya alguien que esté ahí como monitoreando de chicas, que esté aquí el 3, no sé qué tal número, porque es muy difícil, no se escucha. Entonces me era como muy difícil acercarme a las butacas y dejar como todas mis cosas que ya había, las dejé allá. Sí, por eso les digo que estábamos viendo lo que comentaba Ine de los equipos. Hagan de cuenta que cada área va a estar dividida en el TEC y vamos a tener equipos. Entonces hay un equipo que se dedica a eso, a estar localizando a las personas, pero sí, de verdad, si ya las están buscando por todo el campus y de plano no aparecen, pues sí, porque hay unas que se van y comen y así, o a lo mejor piensan, ay, ya no quedan finales, y de repente no, pues resulta que sí, y pues ya no podemos hacer nada. De hecho este año queremos tratar de que traigan un poco un megáfono para que sí los escuchen, porque luego gritan y pues pobrecitos se quedan roncos y nadie los pela. Sí. Y otra cosa que les quería comentar, este año los bailarines no van a tener un número, ¿ok? Se va a publicar una lista con sus nombres. Cada persona va a tener asignada una letra. Puede ser A, B y C porque van de 3 en 3, ¿ok? Entonces, enfrente de ustedes, en la altura donde se van a bailar, van a tener cada letra enfrente de ustedes. Entonces ustedes van a decir, yo soy A. Te voy a contar, ¿verdad? Los jueces en el momento ya saben que todo es digital. Cuando sale su nombre en la hoja donde ellos van a calificar, sale el nombre y la letra. ¿Sí me explico? Entonces, ellos se van a ir por el nombre, o sea, más bien por la letra, porque, por ejemplo, si, no sé, te toca a ti Jazz, y a ti te toca B y a Ale le toca C, y se voltearon, sus calificaciones van a ¿sí me explico? Y que porque una de las cosas, porque por estética también su numerito, a veces, y aparte a veces lo pierden, está todo doblado, se les moja y demás. Sí, se ve en las fotos. Ajá, entonces es también para que luzcan muy bonitas en sus fotos y sobre todo también para que no estén preocupados de que, ¿ya ven? Sí. Ya hay el número. ¿Sí?
pero es para eso. Entonces, qué bueno que me acordé de eso ahorita. Pero la lista va a decir en qué letra les va a tocar, ¿sí? Y los jueces, les digo, también van a tener enfrente de ellos las letras en donde se van a posicionar. No, el vecino se me Y también la idea es que en redes sociales se va a estar publicando a los finales. Así es. Okay. Sí, así estén pendientes de la página, ahí vamos a estar publicando quién queda en finales. De hecho, también en la pantalla se pretende que ustedes aparezcan con su fotografía. Entonces, en el momento de que salgan los finalistas, los van a anunciar con su fotografía. Entonces, ya no hay de que no supe, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pues estamos trabajando para poder lograr hacer eso, porque sí, la cancha es muy grande, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para que funcione de esa manera. Y también para lo de la foto me gusta, lo implementamos en Estados Unidos. Siento como que le da un toque de las reconocen. Muchas veces vemos a los bailarinos y ni siquiera les demos no sabemos quiénes son, les vemos la cara ni nada. Y creo que les da como las incentiva, ¿no? Se ven ustedes en la pantalla, ¿no? Hasta más ganas les dan de bailar, ¿no? Entonces, creo que es un detalle que está padre para ustedes también. Sí, yo creo que también incluso para el jurado, ¿no? Sí. Que si por ejemplo, a lo mejor si pones la foto del año pasado, que digan, sí me acuerdo de ella, a ver, me gustó por esto, ¿puedo ver eso otra vez? Exacto. Porque aunque no lo crean, los jurados sí los reconocen, ¿eh? Porque ya este es el tercer... Ay, que yo me sigo tirando ya. Hablo mucho con las manos. Este es el tercer año. Y ya ahorita ya los jueces ya lo reconocen. Ya. Por ejemplo, que Halloween salió fascinada, le encantó la competencia. Y están interesados, me dijo, nosotros queremos que el nivel de México suba mucho. Entonces, sí, de verdad, pues queremos traer lo mejor. Que ustedes sientan que todo, porque yo sé que es una inversión y a lo mejor es una inversión grande, pero que sientan que todo lo que están invirtiendo les va a dejar algo y les va a dar sobre todo una experiencia, porque a veces vamos y nos quejamos de todo, pero dices, híjole, mejor no hubiera ido, ¿no? O sea, a la competencia, gasté mucho dinero y pues no sentí como que valía la pena. La verdad, tratamos de que todo lo que ustedes inviertan les deje un buen sabor de boca y una bonita experiencia. Y que convivan entre todos, la verdad, yo sí soy muy pro de que deberíamos de todos de convivir y no tener así como... Yo sé que no se puede todo color de rosa, pero de tratar de que sea el ambiente así padre, así más divertido, ¿no? Que fíjense que Ginatea y sobre todo Napua, a las que la conocen, la esposa de Mevina Lufa, siempre les dicen en los seminarios, sí, aprendan, sí, traten de hacerlo, pero no sacrifiquen el disfrutar su seminario porque no les salgan las cosas en ese momento. Este evento vienen, aprenden y después van y ensayan en sus casas o en sus escuelas. Lo importante es que disfruten el momento y disfruten lo que están haciendo. Y el momento que tienen de poder convivir también con los jueces, porque yo sí soy partidaria. A mí no me... Eso de que no se les acerquen. No, a mí no, la verdad. Sí, las fotos, ya saben cómo son todos. O sea, son súper buena onda y no son así de que no me quiero tomar foto ni nada. O sea, entonces, espero que este tercer año también lo sigan disfrutando y que podamos mejorar. Y si tenemos alguna área de oportunidad, también nos lo hagan saber para ir mejorando por año. Entonces, pues sería todo. No sé si, bueno, ahorita no sé si alguno de los que están aquí presentes les interesa bailar en el concierto para ver lo de las canciones y demás. ¿Ok? Entonces, sí. Pues yo creo que sería todo ahorita, digo, para los que están en línea. Muchas gracias también por estar presentes, y se va a quedar grabada también la plática por si les queda alguna duda. Y pues cualquier duda que tengan extra, háganmela saber y con gusto se las podemos aclarar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Iván.